Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Debate y Propuesta. En la oportunidad vamos a ocuparnos de cuestiones que son muy sensibles a la gente, que tienen que ver con la medicina y sobre todo los medicamentos y sus valores, algo que seguramente todos viven en estos tiempos difíciles en materia económica. En un combo que también, si queremos, abarca, por supuesto, la atención médica y demás, porque por estos días se han establecido algunos aranceles, se han oficializado algunos aranceles que no hace sino agravar toda esa situación. Por lo tanto, este programa será dedicado en particular a los medicamentos. Es por eso que en esta oportunidad vamos a hacer primero una entrevista a Viviana Araldi, que está al frente del Colegio de Farmacéuticos, quien nos va a hablar de la situación actual de reposición. A continuación también tendremos la palabra de Adrián Petrucci, que también es farmacéutico de nuestra ciudad. El venidero 19 de octubre a las 21 horas en la Villa Deportiva habrá un debate de los 4 candidatos a intendente o intendenta de nuestra ciudad. Es nuestro aporte que usted podrá ver precisamente por esta pantalla, pero también a través de las redes sociales ese día. 21 horas y sobre todo, no olviden, es abierto a todos, así que la presencia de ustedes es bienvenida. La nota tiene que ver con Viviana Araldi, ya lo habíamos anunciado. Como introducción digo que esto tiene que ver con la reposición de los medicamentos. En estos días hay bastantes dificultades en ese sentido, al punto tal de que los farmacéuticos han colocado algunos carteles en las farmacias, incluso el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires se ha ocupado del tema, señalando que la reposición se hace complicada, especialmente con la cuestión de las droguerías y los altos valores que para algunos medicamentos hoy están en vigencia, motivo por el cual la alternativa del genérico siempre es realmente muy importante. Sabemos bien que el genérico es un sustituto de un medicamento de marca, aunque siempre hay alguna reacción, ya sea por el que prescribe la receta, que es el médico, e inclusive por aquel que está acostumbrado a una marca de medicamento y cree que el que le van a dar no tiene el mismo valor. Sin embargo, no es así. Así que esas son algunas alternativas, pero de muchas más cosas nos va a hablar precisamente la titular del Colegio de Farmacéuticos de Colón. Estamos atravesando una situación bastante dificultosa. Las farmacias prestadoras, no solo las farmacias de Colón, sino también las farmacias de toda la provincia de Buenos Aires y estimo que a nivel nacional. Hay dificultades en el abastecimiento de los medicamentos. Nos cuesta muchas veces poder reponer las especialidades que se venden. Los laboratorios, al menos desconozco si tienen problemas en cuanto al nivel de producción, pero la realidad es que no existe el mismo abastecimiento
que hace un tiempo atrás. Sumado a eso, hay un gran atraso en cuanto al pago de obras sociales, y más que atraso en el término de plazos, es que cuando se cobran las prestaciones, debido al nivel inflacionario que estamos teniendo en nuestro país, es como que no nos alcanza para poder reponer los medicamentos que se están expendiendo. Es un momento muy crítico económicamente para las farmacias. Permanentemente nos estamos reuniendo, tanto a nivel local como a nivel provincial. Nuestras autoridades están tratando de gestionar con las obras sociales estatales y con las prepagas también para poder acortar esos plazos de pago y sobre todo disminuir las bonificaciones. Porque por ahí la gente no sabe, nosotros sostenemos convenios para poder atender esas obras sociales y prepagas a los cuales aportamos bonificaciones, que a veces son del orden del 10%, del 12%, y es un margen que se achica de nuestra ganancia. Sumado al plazo de pago y a la inflación, esto genera una situación extremadamente crítica. En este estado de vulnerabilidad, ¿cuál va a ser la actitud a futuro, por ejemplo, con la gente que va a comprar medicamentos? Porque a la falta de medicamentos que le mandan los laboratorios, la situación de ustedes. En principio, y ese es otro motivo que siempre se le trata de aclarar a la gente, que en respuesta a la ley nacional por la cual los médicos pueden y deben prescribir por monodroga, la farmacia está habilitada para hacer una sustitución de laboratorio en el caso de no conseguirse. Muchas veces también en lo que son obras sociales masivas como IOMA o PAMI es necesario la sustitución para poder proveerle al paciente la medicación. Entonces eso sí se pone en conocimiento de la gente, que debido a este problema de abastecimiento, sí o sí en muchas situaciones hay que sustituir el laboratorio para poder darle servicio. ¿Y la gente cómo recepciona la situación? La gente por lo general lo entiende, es amable, entiende también que las farmacias estamos sosteniendo la atención más allá de nuestra capacidad. Acá en Colón estuvimos reunidos la semana pasada. Los colegas decidieron por votación y por mayoría continuar con la atención, tratar de sostenerla. A nivel provincial también se está gestionando con autoridades del IOMA, de PAMI, de prepagas, pero la intención es tratar de sostener la atención. Pero sí lo que queremos es poner un poco en alerta que estamos atendiendo en una situación de emergencia. La emergencia también convoca un poco a la gente en lo posible desde ya, cómo tiene que utilizar y manejarse con sus mutuales, obviamente retirar la medicación que es relevante, la necesaria, tratar de apoyarnos un poco también en esto que se nos hace muy difícil. Sí, obviamente permanentemente estamos en contacto con las autoridades provinciales, ellos saben de esta situación, están en alerta permanentemente con los distintos partidos de toda la provincia, están gestionando y haciendo todo lo que pueden para poder achicar justamente los plazos de pago, para poder disminuir las bonificaciones, pero es un tiempo, un contexto socioeconómico que está como en latencia. Sabemos que próximamente habrá elecciones y estimo que obviamente no hay decisiones contundentes por el momento. Por el momento hay abastecimiento, pero no es sostenido como unos meses atrás. Eso es a veces lo que nos fuerza a tener que reemplazar algún medicamento, porque si el paciente lo necesita y no lo conseguís en las droguerías comerciales, que es donde nosotros nos abastecemos, bueno, en ese caso no queda otra posibilidad que el reemplazo de laboratorio. Mira, es aleatorio. Generalmente algunos medicamentos, en muchos casos para la presión, se está viendo también mucho en lo que es la parte dermatológica,
cremas dermatológicas, pero bueno, es bastante aleatorio, no sabemos el motivo. Los laboratorios es como que se han, digamos, introducido en la publicidad, obviamente con fines netamente económicos. A mi criterio, si vos me preguntás, no creo que sea la mejor vía. Siempre, aún los medicamentos de venta libre tienen determinados riesgos, siempre es necesario la consulta al médico, el médico tiene que mediar, la función del médico tiene que estar, y esto siempre cae en un doble riesgo, ¿no? La automedicación es un grave riesgo y lo vemos cotidianamente en el mostrador de las farmacias. Un poco lo que decíamos, ¿no? Este sentido de la biomedicalización, ¿no? De poder llegar a través del pensamiento a la gente y pintarle como que todo es lo mejor, lo que le va a solucionar todos sus malestares, cuando no es así. A futuro, los medicamentos, por ejemplo, de venta libre, ¿también se venderán bajo receta? Hasta ahora no tengo conocimiento de que eso se esté tratando. Por el momento la legislación es la vigente y estimo que seguirán de esa manera. Lo que sí vemos que a medida que pasa el tiempo, cada vez se incorporan más a través de estos canales de comercialización otro tipo de medicamentos. Lo que suelen hacer es disminuirle la concentración de principio activo para de esa manera poder hacerlo, introducirlo como de venta libre. Pasa, por ejemplo, con medicamentos para inducir el sueño que tienen, por ejemplo, ¿no? Difenhidramina es una monodroga presente en un jarabe antialérgico muy conocido, que le bajan la dosis y de esa manera puede ingresar como de venta libre. Pero aún así los riesgos siempre están, ¿no? La automedicación no es lo ideal, el médico es necesario. ¿Cuánto hace que sos farmacéutica? Y hace 26 años que estoy recibida. En estos 26 años, ¿hay mayor venta de medicamentos para el estrés, digamos de medicamentos para neurológicos? Sí, se ha ido, sí, a través de los años, por lo general, se ha ido incrementando mucho. En sí, la venta global de medicamentos, ¿no? Un poco el tema también de tomar conciencia cómo ha ido en incremento la medicalización de la gente, ¿no? Y sus necesidades. Respecto de lo que vos decís, de los ansiolíticos, sí, es muy marcado. Es uno de los grupos de medicamentos que más aumentó la venta. Y bueno, obviamente tiene que ver también muchas veces con la situación, ¿no? De la gente. Que no puede dormir, que está estresado, pero bueno, obviamente eso sí se comercializa netamente, obviamente con prescripción médica y receta por duplicado. A la vez quisiera aclararles algo antes de culminar respecto de la nueva legislación en cuanto al expendio de medicamentos antibióticos. Si bien siempre el expendio fue con receta médica, actualmente también se está solicitando, porque cambió la legislación, una receta que va para archivo, ¿no? Que se archiva en el libro recetario de la farmacia. Así que, bueno, obviamente se necesita la consulta médica mediante para que la gente pueda acceder a los antibióticos. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que estadísticamente y a nivel global se evaluó que proyectivamente para alrededor del año de la década del 2050 la causa de muerte primera a nivel mundial sería, si seguimos en esta proyectiva, las infecciones bacterianas. Y por ese motivo esto tiende a que la gente muchas veces se automedica y obviamente genera resistencia. Al generar resistencia, cuando realmente requiere un antibiótico de mayor potencia, su organismo ya no responde. Y no hay especialidades o no hay un gran avance en antibióticos de última generación para poder responder a eso. Por lo cual se toman estas medidas muy acertadas por parte del gobierno para regular y controlar el manejo de antibióticos.
13 de agosto, los colonenses eligieron un cambio. Ahora, una nueva generación está preparada para asumir el liderazgo de esta ciudad. Con trabajo, esfuerzo, proyectos, pero sobre todas las cosas, con honestidad y capacidad. Por eso no solo se trata de cambiar, sino cambiar con dignidad. En estas elecciones tenemos la oportunidad de terminar con la decadencia y empezar a trabajar por una ciudad mejor. Juntos construyamos la ciudad que nos merecemos. El venidero 19 de octubre a las 21 horas en la Villa Deportiva habrá un debate de los 4 candidatos a intendente o intendenta de nuestra ciudad. Es nuestro aporte que usted podrá ver precisamente por esta pantalla, pero también a través de las redes sociales ese día. 21 horas y sobre todo, no olviden, es abierto a todos, así que la presencia de ustedes es bienvenida. Convencidos que Colón necesita una transformación, aquí estamos, trabajando, ocupándonos y conociendo todos los temas. Sí, por eso tomando lo que vos decís, Roxana, creo que más que nunca necesitamos el apoyo de todos para que todos estos puntos dejen de ser falencias y pasen a ser positivos. Estuvimos también con Adrián Petruzzi, farmacéutico de nuestra ciudad. Nos va a hablar del aumento del consumo de psicotrópicos desde el año 2015 a esta parte, a qué cree que está asociado ese aumento del consumo, como así también algunos medicamentos para el mejor funcionamiento sexual, tanto en hombres como en mujeres, entre otros temas. Bueno, Rosas, uno hace 20 años que estoy acá allá en Colón. Puede ser que haya aumentado lo que se llama psicotrópicos, el uso de psicotrópicos, pero igualmente eso está regulado. Se necesita la receta del médico y no es que tan así que va por el lado del paciente solamente para consumir. Igualmente sí, se ha elevado, sin llevar una estadística, se ha elevado del año 2015 hacia aquí. Puede ser por cómo vive la gente, por los problemas socioeconómicos, pero también se han elevado también medicamentos que no son con receta, pero por ejemplo son inductores del sueño, como la melatonina, que parece que la gente busca sin ir al médico un consejo del farmacéutico. El tema, por ejemplo, de los medicamentos como la melatonina, que me quedó por una propaganda que vi en la televisión. Melatol. Bueno, justamente, el hecho de que los medicamentos se auspicien por televisión, digamos, se propongan por televisión, ¿es bueno o no? Si cumplieran con las normativas sería bueno, pero está prohibido por ley que un medicamento, que vos tomes una pastillita y que la vida te cambie, por ejemplo. Y lo vemos que no se cumple en la tele, lo vemos bastante. Son todas cosas a corregir. Volviendo a los psicotrópicos, inductores del sueño, lo que estábamos hablando de la parte socioeconómica, cómo incide en la vida de los ciudadanos, creo que también hay otras afecciones que por ahí no son tomadas en cuenta y tienen que ver con los niveles de estrés que tiene la gente. Entonces hablamos de alopecia, sería pérdida de cabello, problemas
en relaciones sexuales, todo erupciones en la piel que no son debido a una alergia, sino al estrés que vive la gente. En una Eso localidad sí como Colón, que aumenta. es muy tranquilo, ¿pasa también? ¿Mucho? Pasa mucho porque la gente está preocupada, que no llega a fin de mes. Yo creo que íbamos a terminar, Rosa, hablando de política, pero del 2015 hacia aquí, yo lo noto en mi farmacia y lo que te promovían, qué lindo que era la incertidumbre de no saber qué va a trabajar mañana, no se ve reflejado tan lindo en la gente. Creo La gente lo está viviendo ya. lo está viviendo ahora, no estamos bien, pero viene de hace varios años. Yo por lo menos en mi vida yo nunca vi que haya problemas económicos en el país, ya casi 2 gobiernos. Y eso se ve reflejado en el común de la gente, hasta en el humor en la calle. No sé si lo ve usted, Rosa. Se ve. Otro tema importante es que ahora parece ser que la gente que está afiliada a una prepaga está pasando sus medicamentos por PAMI o por IOMA. Sí, se ve bastante. Cuando debieran pasarse por la prepaga. ¿Qué opina usted de eso? Por eso la gente tiene la posibilidad de elegir y bueno, quizás a veces la parte estatal cubre más que una prepaga los medicamentos. Entonces aprovechan esa situación las personas al comprar remedio, prefieren comprarlo por PAMI, que le hace un 80% y una prepaga quizás o hasta el 100 PAMI, y una prepaga le hace el 40%, pero para internarse y todo eso tienen la posibilidad, prefieren la prepaga. Es que las prepagas, bueno, está todo muy complicado. Claro, en ese sentido, por ahí, al tener prepaga, ¿no debería tener PAMI o IOMA? Puede ser, podría ser. Habría que regular, diré. Habría que regularlo. A ver dónde se corte y todas esas cosas políticas ya son más difíciles. Últimamente, también en la televisión, parece ser que están saliendo propagandas, inclusive se ven, con el tema del cannabis. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? El cannabis es muy bueno en ciertas patologías. En algunas no está probado, en otras sí. En otras es todo muy nuevo el uso ahora. Por ahí hay gente que quiere usar cannabis para todo y no es así. Solamente en ciertas patologías, justamente con el médico que lo atiende. No puede ser usado para todo. Se da como que fuese la solución a todos los problemas y no es así. Claro. ¿Los médicos pueden ya empezar a medicar, a recetar cannabis? Están recetando, por ahí recomiendan. Después hay gente que consigue y no sé cómo, porque hay gente que produce por su cuenta y todo eso creo que habría que poner más el ojo ahí. Porque tiene que ser hecho por un farmacéutico, claro. Cumplir todas las cuestiones legislativas. Claro, porque hay dos tipos de cannabis, ¿verdad? Hay varios. El asunto es que mientras todo esté normatizado, está bien. Ahora cuando cualquiera puede producir y dice que sabe hacerlo y está tocando de oído, es peligroso porque es un medicamento. Claro, sí, sí. Y con respecto a los medicamentos, a la herboristería, porque usted, por ejemplo, vende herboristería en su farmacia. Sí, bueno, también está legislado eso. Los yuyitos que nosotros decimos son drogas, son principios activos que pueden hacer bien y pueden hacer mal en una persona. Entonces eso sería venta exclusiva en farmacias. Pero bueno, no todo se cumple. Con respecto a la arboristería y a los laboratorios, ¿cuál es más recomendable? Por ejemplo, si un laboratorio te ofrece algo, pero tenés un yuyo que tiene el mismo fin, que cumple el mismo fin. No, hay que ver la situación, o sea, eso es algo muy
El yuyo el yuyito que decimos es un medicamento, hay que tratarlo con la misma seriedad. Quizás el mismo extracto puesto en una pastilla es lo mismo, pero siempre con la misma seriedad, con la visita al médico y comprarlo por la vía legal. Eso sería lo importante. Si era lo mismo hacer un té de sauce, por ejemplo, que tomar una aspirina, al hacerlo uno en forma casera, no sabe cuánto se extrajo de ácido acetil salicílico, que es lo que nosotros llamamos aspirina, entonces toma al tuntum. Y por ahí, para una afección determinada, es mejor tomar una pastilla de aspirina, que sabemos que tenemos 100 miligramos, 200 miligramos, 300 miligramos, pero sabemos cuánto tenemos. Vendría de lo mismo. Sería lo mismo, pero en la forma de tomar, sea jarabe, pastilla, cuando viene el medicamento, por vía legal, todo, se sabe la concentración, todo. Y entonces, eso también sería para la herboristería que venden en la farmacia. ¿Cómo haces para determinar si una pastilla tiene tanto producto y se da, o sea, viene con una forma de hacerlo, uno le explica, pero bueno, el yuyito siempre, bueno, tiene ese problemita, que uno va y lo hace en la casa. Y no está uno, pero bueno, se toma a concentraciones más bajas, más tranquilo. ¿Es menos inofensivo? No, un té de algo te puede hacer bien o te puede hacer mal. Según porque a veces uno tiene contraindicaciones con el ácido acetil salicílico, que estamos como un ejemplo vago. Y si vos tenés problemas gástricos, te va a afectar igual, como te afecta una aspirina, porque la misma droga es agresiva para el tracto gastrointestinal. El problema de la automedicación es que, por ejemplo, como decía acá el compañero, estaba tomando ibuprofeno 601 por día. No se lo habrá recetado un médico, él le dolía algo, entonces no estaba tomando la dosis indicada, que para decir, me duele un golpe, tomo 1200 miligramos al día, o sea, de 600 cada 12 horas, pero por 5 o 6 días. Después los problemas gástricos que puede traer algún analgésico de ese tipo, es todo sabido. Pero a veces hay gente que se automedica teniendo los problemas gástricos. Bueno, ahí entramos en un problema de la automedicación, que es bastante complejo y no tendría que existir. En ese punto, entonces, tendríamos que tener todos medicación con receta. Sí, y también la equivocación de la gente que los medicamentos de venta libre. Ahí está, no tendría que existir la venta libre en farmacia. La gente se confunde, entonces se cree que como es venta libre se puede comprar en un kiosco, se puede comprar, entonces no sabemos la procedencia. Te venden una pastillita, entonces vos no sabés si está vencido, no sabés a qué lote pertenece, y obviamente no cumple las vías legales de ventas de los medicamentos, que es el laboratorio, droguería, farmacia. Yo cuando quiero comprar en una farmacia, en una droguería como farmacia, pido los papeles de que todo esté en orden en la droguería, habilitación, etcétera, etcétera. La droguería no me vende igualmente. Me piden mis papeles y después sí se hace la venta. No es tan fácil, entonces, cómo llegan, habría que ver el mercado de cómo llegan tantos medicamentos al acceso de la gente. Es más, sin un profesional que le diga, che, tené cuidado con esto, ojo que esto se toma así, y todas las recomendaciones que puede hacer el profesional farmacéutico. Bueno, para el público que nos ve, entonces tendría que aclarar justamente eso, que no se puede comprar así fácilmente una droga, aunque sea de venta libre, en cualquier lugar. No, es venta libre en farmacia. Yo creo que tampoco el kiosquero que tiene esos medicamentitos, que a veces cada vez hay más, creo que no sabe eso, entonces lo engañan diciéndole, no, es venta libre, lo podés vender vos, el que se los ofrece, que no sabemos la procedencia. Entonces, si después hay un problema, no sabemos qué lote era, de dónde vino, se hace un mercado negro que no sé cómo viene, eso ya no sabría explicártelo. Claro. Pero a mí me piden tantos papeles, a mis colegas nos piden tantas cosas para poder comprar remedio y después llegan por todos lados.
Yo creo en la inocencia y en la buena gente, que el tipo tiene un kiosco y se gana un manguito creyendo que no está haciendo nada malo. Pero después, cuando un día cae una inspección y le hacen un juicio, ahí va en el problema. Con respecto a cualquier tipo de droga que llegue al mercado, no es tan fácil que una droga llegue al mercado. Son años, o sea, a veces uno se queja de los valores de los medicamentos, la situación, pero hay un promedio de 10 años de investigación sobre una droga de un laboratorio. Como más o menos sabrán, viste, que empiezan a, por ejemplo, una crema, a estudiarla sobre animales, después tiene que, o cualquier cosa, ¿no? Tiene que pasar al estudio humano, tiene que tener gente para poder estudiarlo. Es más, después, cuando una vez que llega al mercado, que promedio 10 años, queda bajo vigilancia por un largo periodo de tiempo. Entonces nosotros tenemos una red de farmacovigilancia que se llama, que nosotros ahí tenemos todo, si hay desde productos que salieron mal hechos o que hubo algún problema, para sacarlos del mercado o no, siempre hay esa red de farmacovigilancia. Son muchos años de estudios y no es fácil de un día para el otro sacarlo todo. Después, quizás vos lo probaste sobre 5.000 personas en esos 10 años, después tiene que salir al mundo, donde va a probar con toda la población y ahí surgen cosas nuevas que no se salieron en los estudios. Bueno, la última pregunta, la pregunta final sería, si hay algo que nosotros no te preguntamos, que vos le quieras informar a la población. Bueno, primero y principal, medicamentos en farmacia. Segundo, lo que me está pasando últimamente, dada la situación que se está viviendo económica, hay gente que viene a pedir de a 2 pastillas, de a 3 pastillas. Está prohibido por ley. No se la agarren con mis colegas ni conmigo. Lamentablemente, viste, es la tirita, porque ahí tiene la fecha de vencimiento, el lote, todo, por cualquier cosa que puede pasar, uno tiene dónde reclamar. Y después, bueno, la vía legal. Cuando hay algo ilegal, siempre se presta a más ilegalidades. Entonces tratemos de comprar todo en la parte legal, que sería en farmacia, medicamentos en farmacia. Para lograr la transformación vamos a trabajar junto con Diego y con Roxana para la mejora permanente en los edificios escolares. Por eso le pedimos a todas las vecinas de Colón y a todos los vecinos que nos acompañen, que en octubre acompañen el espacio de Javier Milei, que realmente su voto sea su voz, porque estamos para transformar Colón y con los mismos de siempre no se va a poder lograr. El 13 de agosto, los colonenses eligieron un cambio. Ahora, una nueva generación está preparada para asumir el liderazgo de esta ciudad. Con trabajo, esfuerzo, proyectos, pero sobre todas las cosas, con honestidad y capacidad. Por eso no solo se trata de cambiar, sino cambiar con dignidad. En estas elecciones tenemos la oportunidad de terminar con la decadencia y empezar a trabajar por una ciudad mejor. Juntos construyamos la ciudad que nos merecemos. El venidero 19 de octubre a las 21 horas en la Villa Deportiva habrá un debate de los 4 candidatos a intendente o intendenta de nuestra ciudad. Es nuestro aporte
que usted podrá ver precisamente por esta pantalla, pero también a través de las redes sociales ese día. 21 horas y sobre todo, no olviden, es abierto a todos, así que la presencia de ustedes es bienvenida. Osvaldo, ¿cómo los medicamentos tienen una notable influencia en nuestras vidas, en nuestros días? Y bueno, por ahí veíamos justamente que estos profesionales señalaban que quizás hasta pueda llegar a disminuir la población mundial a partir de distintas adversidades que se van a dar a partir de la habitualidad del consumo, que termina generando que los anticuerpos no se puedan reactivar, precisamente porque el mismo medicamento pasa a ser un consumo habitual, y entonces eso traerá aparejado que quizás, o tal vez encontrarán algunas otras fórmulas, eso no lo sabemos hoy, quizás con el tiempo una pastillita no te va a solucionar los problemas que te solucionan hoy, ¿no? Es interesante lo que plantea también Adrián Petrucci. Acá Ulises hace una pregunta respecto del consumo de un antiinflamatorio de uso habitual, asociado a los dolores que por ahí puede uno tener por determinadas actividades, ya sea por jugar al fútbol, no te sentís bien, entonces acudís a un medicamento que no te va a hacer nada. Y la verdad es que sí, parece que con el tiempo sí van a hacer cosas. Es importante entonces tener un control de la toma de medicamentos, incluso hacía referencia a la aspirina. Y una duda que yo siempre tenía con respecto a por qué los médicos recetaban tanto pastillas y no iban a a la parte de herboristería, creo que Petrucci también lo deja claro en esto de uno tiene un mayor control sobre las cantidades del efecto activo, del principio activo. Ya viene medido. Ya viene medido en una pastilla. De todos modos, me parece que debería empezar lentamente a tener una mayor entrega de recetas, diciendo, bueno, tanta corteza de sauce, en el caso del sauce, hervido durante tanto tiempo, con determinada cantidad de agua, a modo de ejemplo, ¿no? No es tan simple, como también el uso de algunas medicinas alternativas. Por ejemplo, acá hay gente en Colón que trabaja con medicina cubana, hay medicina china, todo lo que es acupuntura que está siendo utilizado por la medicina oficial, pero obviamente detrás de esto hay un negocio, detrás del medicamento en pastillas, por decirlo de alguna manera, y un negocio tan importante que
si uno presta atención en los distintos programas de televisión, se va a encontrar con bloques prácticamente completos de medicamentos, ya sea desde la higiene bucal a otros medicamentos para curar o controlar cierto tipo de inflamaciones. Sí. ¿Hacia dónde vamos, no? Con el consumo de medicamentos, que es como vendido como si fuese un alfajor? Es el gran negocio de los laboratorios, de las droguerías, evidentemente, y eso influye en nuestra vida, digamos, cada vez se hace más complejo la compra de medicamentos, como así también la atención médica, de alguna manera, es carísimo. A pesar de que quienes están detrás de todo eso señalan todo lo contrario, estaban los médicos solicitando una especie de copago que no lo es, pero una especie de copago de 6.000 pesos por atención, que sería de alguna manera blanquear algunas situaciones que de hecho se dan. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es simplemente económico. En el tema de los medicamentos, seguramente la influencia de los laboratorios es central, y sin lugar a dudas probablemente incidan y mucho en todas las cuestiones que terminás de mencionar. Digamos, han generado una creencia en la gente de que determinado medicamento es la solución, y a propósito de lo que señalaba justamente en los programas o en las pautas publicitarias, han aparecido en los últimos tiempos algunas enfermedades que no se han incrementado, que han existido permanentemente, claro, pero que a partir de esa pauta publicitaria pasa a ser la problemática de mucha gente que dice, no, fíjate lo que me puede llegar a ocurrir, cuando en realidad nada se ha modificado, solo que el laboratorio ha decidido justamente incrementar su presencia en los medios y con ello sus ventas. Esto de asociarlo a la publicidad me hace acordar en aquellas épocas, incluso en filmaciones en blanco y negro, en la que el cigarrillo no hacía nada y quedaba bien fumar. Y en cierto modo, trasladándolo a hoy, se está naturalizando el consumo de medicamentos, lo cual me parece que acá el Estado está un poco ausente, como también creo que el Estado se está debiendo, además debiendo ocuparse del sistema farmacológico, que esto no suceda, porque acá en cierto modo el Estado tiene algo que ver en todo esto, de que las obras sociales paguen con un tiempo no tan grande, más aún en este sistema que estamos viviendo hoy económico tan inflacionario. Paralelamente, me da la sensación de que tal vez haya que analizar si una persona, vamos a suponer el caso de un jubilado, que por algún motivo tiene PAMI, pero por otro lado paga paralelamente una prepaga, que incluso algunas prepagas tienen un valor bastante elevado. ¿Hasta qué punto tiene que tener los dos servicios? El Estado debe seguir proveyendo. ¿Por qué digo esto? Porque claramente las prepagas a lo mejor tienen un mejor sistema de reembolsos o de quita de precios en lo que son, por ejemplo, internaciones. Pero a lo mejor no tiene un mejor reintegro en lo que es medicamentos o descuentos en lo que es medicamentos. Y entonces ahí, quien paga una prepaga y a su vez tiene PAMI, por ejemplo, va y adquiere el medicamento a través del PAMI. ¿Está en su derecho? Sí, claramente está en su derecho. El tema es que esa persona que está con disponibilidad económica, como para pagar una prepaga, obtiene medicamentos por el sistema estatal y eso le quita o le restringe posibilidades a quien no puede pagar una prepaga. Y esto me parece que es clave. Acá debería por lo menos abrirse un debate. Tal vez la salida no sea que quien tenga una prepaga no deba funcionar PAMI, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Pero sí hay que pensar en algo. Porque a las prepagas esto los beneficia demasiado. Es decir, una prepaga, sabiendo que un cliente también cuenta con el Estado, bienvenido para sus arcas que los medicamentos los adquiera a través del Estado y no a través de su propia plataforma. Bueno, es todo un tema sin dudas complejo y seguramente para muchas otras cuestiones. Me parece que hemos hecho un pequeño aporte justamente para la discusión. Bueno, hacemos este programa Ulises Portillo, Rosa Verón, Miguel Grancheto, Ricardo Figueiro, Osvaldo Luciani, quien les habla. Agradecemos a los auspiciantes que siempre nos acompañan y los esperamos el próximo jueves. Gracias, hasta el jueves.